Buenas noches con todas y todas. El día de hoy les damos la cordial bienvenida a este espacio en el cual vamos a dialogar sobre el Proyecto Educativo Nacional PEN 2036, el reto de la ciudadanía plena, a cargo de María Luisa Benavides, magíster en Fundamentos de Educación por Texas Christian University y bachiller en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella está dedicada durante 20 años a temas curriculares e instruccionales en educación superior y otros niveles educativos, capacitación, docencia e investigación, acreditación en instituciones privadas y públicas y experiencia personal en actividades artísticas. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alonso, y bueno, muchas gracias a todos los que están en esta sala, en este momento y en esta reunión. Es un placer para mí porque no solo soy egresada, sino que trabajé casi 10 años en la universidad, en la Dirección de Asuntos Académicos, he dictado algunos cursos en la Facultad de Educación, en Psicología y en Gestión. Y bueno, desde 2018 estoy en el Consejo Nacional de Educación, entré justamente por el tema docente, y hace un año y un poco más en la Secretaría Ejecutiva, y me tocó justamente estar al frente del equipo técnico en esta etapa de elaboración del Proyecto Educativo Nacional que les voy a presentar a continuación, tratando de hacer una síntesis de un documento de 180 y tantas páginas, pero que sobre todo los inspire a hacerse más preguntas. Creo que ese es el objetivo. Hemos dicho que se culminó la etapa de elaboración, pero debe empezar una etapa de discusión, de apropiación, de identificación de este documento, que si partimos del título, si bien la palabra proyecto a veces alude a algo muy concreto y muy pequeño que hacemos en un trabajo o en cualquier otro escenario, en este caso se refiere a un proyecto de país, a una mirada, a una inspiración, un documento que nos ayude a imaginar esa educación, ese país que queremos y con una educación determinada, ¿no? Y que ha tratado de reunir, como lo hizo también el primer PEN, al 2000, era el 21, pero con este cambio y haber sido aprobado en el 2020 hay este desfase, y al 2036 empieza a tener vigencia esta vez, este año, como se hizo también la vez pasada, de tener un proyecto que se vaya actualizando cada cierto tiempo, pero que sea una mirada unitaria que nos convoque cada vez más y cada vez mejor a los distintos actores del país. Me detengo también un ratito en el título, el reto de la ciudadanía plena, que ha terminado siendo el eje alrededor del cual gira todo este documento. La ciudadanía como esa condición con la que nacemos todas las personas, pero que termina no siendo vivida y experimentada plenamente, ni por todas, ni por cada una de las personas en su propia vida, ni por todas las personas de igual manera. Por eso constituye un reto. Y por eso muchas de las cosas que se han señalado aquí, si bien apuntan a otras dimensiones, tienen que ver con la ciudadanía plena, asumiendo también que la educación es una vía para llegar a ella, no es la única, ¿no? El país, la forma en la como hacemos política, cómo se toman decisiones, cómo se organiza el Estado, etcétera, también apuntan a la ciudadanía plena, pero siempre con la esperanza de que la educación es un espacio transformador, que nos va a permitir ir construyendo de a pocos esa imagen del país que queremos, ¿no? Entonces, yo voy a explicar primero en un tiempo y luego va a haber espacio para algunas preguntas que con gusto trataré de responder. ¿Qué cosa es entonces el Proyecto Educativo Nacional? Es el desarrollo de la política de Estado sobre educación, que da un marco estratégico que orienta la acción estatal y no estatal en materia educativa. Quiero enfatizar que no es un documento de un gobierno, es un documento del Estado. Por eso es que se plantea 15 años en la idea de que atraviese
más de una gestión, ¿no? Es de observancia obligatoria para los 3 niveles de gobierno, estatal, regional, local, ¿no? Es el resultado de varias fuentes de información. Me voy a detener en la primera dentro de un ratito, que ha sido la consulta ciudadana, pero además de esta consulta, ha habido muchas discusiones al interior del Consejo Nacional de Educación, mucha lectura de información, de investigaciones, de evidencia, que nos hablen de cómo, digamos, cuál es la mirada del proceso de aprendizaje y desarrollo de las personas a lo largo de la vida, y cómo aprendemos, el ajuste a los principios y valores democráticos, que ha sido como un marco fundamental que ha, digamos, dado el límite a muchas de las discusiones que se han tenido, y la visión del país al 2050 planteada por el Acuerdo Nacional, ¿no? Que también ha sido un ejercicio prospectivo, digamos, ¿no? de mirada hacia futuro, que influyó en este PEN al 2036. Y un último aspecto importante de la concepción de ese documento es que fue aprobado por decreto supremo, a diferencia del PEN al 2021, que fue aprobado por resolución suprema. En ese sentido, legalmente diríamos que este está en una mejor posición, aunque sabemos que el papel aguanta todo y que cualquier obligatoriedad o vinculancia mayor no solo se consigue por aspectos legales, sino por la convicción que la ciudadanía, los distintos actores tengan de este documento y su implementación. Siempre para aclarar un poco qué cosa es el PEN, también planteamos un poco que no es el PEN. El PEN no es una política sectorial, no es un documento que le habla solamente al Ministerio de Educación, no es tampoco un listado de medidas que deban ser implementadas por los agentes estatales. Al respecto, hubo muchas discusiones sobre cuál debía ser la naturaleza de este documento, y dada su naturaleza estratégica, es que esta vez, incluso en vez de plantear objetivos, plantea orientaciones, y la razón de por qué tiene este nivel general y este marco, es justamente para dar la flexibilidad a las gestiones, a los territorios, a los distintos actores, a que puedan hacer sus prioridades en plazos menores, ¿no? Y bueno, sí es un documento de sentido, ¿no? Que va planteando hacia dónde ir. No es un plan estratégico, por eso no aterrizan actividades o en un presupuesto, pero sí tiene que ser un documento marco que esté atado a los distintos instrumentos de gestión del Estado, para que sí en un momento lo que se dice aterrice en actividades y en presupuesto, ¿no? Y también se trata de un documento dinámico, flexible, es decir, no está escrito en piedra. Lo que se ha planteado desde el Consejo Nacional, que tiene el rol de seguimiento de este documento, es cada cierto tiempo volver a mirar hacia aquellas cosas que se plantearon, digamos, siguen teniendo la fuerza con la que se discutió en este tiempo, y sin duda, este proceso que empezó en el 2007 ha terminado en julio del 2020, cuando ha sido aprobado, y atravesó los primeros meses de esta pandemia, ¿no? Entonces, una primera pregunta que nos hicimos al interior del Consejo, que se hicieron los consejeros, y que nos han hecho también, es ¿cuánto debió cambiar este documento con un evento tan significativo, ¿no? Y ahí solo adelantar una de las reflexiones, que en el fondo esto de la ciudadanía plena y tenerlo como el reto y el norte sigue siendo vigente, ¿no? Que muchos de los problemas que estamos ahora mirando, lo que están haciendo es agravar la situación, las brechas existentes, o reflejarnos con mayor claridad algunas cosas que veíamos pero no las hemos querido atender, ¿no? Pero no cambian drásticamente el sentido del documento. Esto como marco general. Y les decía que su formulación ha sido elaborada a partir de varios insumos, ¿no? De un trabajo en gabinete, digamos, que se hizo a través de la Comisión de Consejeros. No sé de los presentes qué saben del Consejo Nacional de Educación y cómo funciona, pero es una institución que tiene 25 consejeros que son nombrados por el ministro de Educación o ministra,
cuya periodo dura más o menos 6 años, y luego hay un equipo técnico que soporta digamos, el trabajo de los consejeros, ¿no? Entonces, en comisiones de consejeros, en las sesiones que tienen del pleno y comité directivo, en consultas a expertos y revisión que hemos hecho, se avanzó. Pero además se ha tenido también, por un lado, un análisis prospectivo de mirar cuáles eran las tendencias, sin duda también la evaluación del PEN al 2021 en una década, ¿no? Del 2007 al 2017. Este documento está colgado en la página web del Consejo, la pueden consultar, y estamos justamente ahorita terminando el balance del tramo que quedó para actualizar algunos datos, y luego una consulta ciudadana muy amplia que ha recogido las voces aproximadamente de 250.000 personas a nivel nacional, ¿no? De los distintos departamentos, provincias, cerca del 90% de los distritos, a través de varios mecanismos de consulta. Las jornadas por la educación, hicimos diálogos a expertos, una encuesta virtual, reuniones de trabajo, con ministerios, con partidos políticos, con distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil, eventos nacionales y eventos macrorregionales. Tuvimos 7 eventos macrorregionales. ¿Hubiese podido ser más amplia? Por supuesto que sí, siempre hubiésemos querido, pero creemos que ha sido bastante importante, ¿no? El número de personas que han participado, y ahora que estamos en estos meses luego de la aprobación, teniendo reuniones con los grupos impulsores, que fueron este conjunto de organizaciones y personas que nos han permitido llegar a tantas personas, justamente replicar jornadas y estos espacios. Ahora que están revisando el documento, se sienten reflejados en varias de las cosas dichas, lo cual nos da satisfacción, ¿no? No ha sido una tarea sencilla la de poder integrar tantas voces en un documento de esta naturaleza, ¿no? Este documento, si bien digamos, parte de algunos problemas históricos, algunos problemas que acarreamos como país desde hace muchísimos años, también ha mirado algunos desafíos en particular que problemas que se han agravado, algunos que han aparecido con mayor claridad, ¿no? Sabemos que tenemos un débil desarrollo institucional, eso no facilita las cosas, que tenemos serios problemas de corrupción y de valores, y aquí también siempre señalo un dato interesante y preocupante, y es que somos uno de los países en la región con mayor nivel de desconfianza interpersonal. Y eso a mí siempre me hace pensar cómo quizás sea una de las razones por las cuales estos procesos de descentralización no terminan de resolverse, ¿no? Porque ante la duda, ante la desconfianza, volvemos a replegar las fuerzas y se vuelven a tomar decisiones centralizadas. La interculturalidad es vista muchas veces como un problema y no como la gran posibilidad y riqueza de mirarnos desde tantas voces distintas, de tantas culturas, desde tantos lugares, ¿no? Y sin duda tenemos problemas de productividad, desarrollo material que con esta pandemia se van a agravar. Ya sabemos algunos datos, pero de todas maneras va a generar más problemas. Algunas consideraciones que tuvimos sobre las tendencias globales, por ejemplo, la debilidad de las democracias en varios países del mundo que tienen que ver con esta desconfianza con el otro, que tienen que ver con cómo entendemos la autoridad, el trabajo colaborativo o la competencia, cómo vamos desacreditando algunos sistemas de gobierno por malas prácticas, corrupción, etcétera, etcétera. Nuevas fuentes de inseguridad que se van planteando a veces con el desarrollo tecnológico, la ampliación de la esperanza de vida, cada vez vivimos más años y cada vez también tenemos países con personas de población más adulta y adulta mayor, o sea, nacen menos niños. Y eso plantea grandes desafíos a la educación de las personas, porque vamos a ver luego que una de las características de este proyecto al 2036 es no solo el enfoque centrado en las personas, sino en personas que se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no?
Otro desafío es esta relación tan íntima entre lo individual, lo local y lo global, ¿no? Cómo podemos tener en un mismo plano preocupaciones de nuestro vecindario, de nuestra localidad, de nuestro barrio, y a la vez tener tan fresco lo que está pasando en otras partes del planeta y cómo eso se conecta con nuestra visión personal y con nuestra visión de comunidad y de desarrollo. Nuevas tecnologías, creo que también la pandemia a nivel de espacios educativos nos ha planteado claramente muchos de estos desafíos. Y no es que hubiésemos tenido la pandemia como en la vista, ¿no? Pero sí crisis, y estamos seguros, y ustedes compartirán esta idea, que esta no es la primera ni la última que tendremos, y que todos estos esfuerzos de seguir mirando el país con esperanza, a pesar de tanto golpe, nos tiene que ayudar a estar mejor preparados para una siguiente crisis, que será de un virus, que será un terremoto, que puede tener distintas naturalezas. Entonces, lo que sí ha habido en el PEN constantemente en esta elaboración, que empieza en el 2017, cuando se le vuelve a encargar al Consejo mirar el PEN y actualizarlo, ha sido la incertidumbre como una variable que está en la mirada de futuro. Decíamos al 2036, ¿cómo vamos a imaginar las cosas tan lejos? No sabemos a veces ni lo que va a pasar en 3 años, ¿no? Entonces, la incertidumbre tuvo que ser una variable considerada, ¿no? Aquí comparto 4 ideas centrales de todo el documento, que como decía tiene 187 páginas y no es un documento muy, no es lineal, además hay que leerlo, yo diría que es bastante frondoso, ¿no? en las conexiones internas que hay en sus elementos. Una primera idea es entender la educación como un derecho fundamental, ¿no? Y la centralidad de las personas, y como decía, en esta idea de que aprendemos a lo largo de la vida. No aprendemos únicamente en la infancia, en la niñez, en la juventud, aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, esta mirada de ampliar lo educativo nos trae grandes desafíos, tanto en cómo miramos los espacios educativos, es decir, que no aprendemos solo dentro de las instituciones educativas, sino también fuera de ellas, pero también en la amplitud de edades, ¿no? Si decimos que aprendemos a lo largo de la vida, la cantidad de personas que son hoy día jóvenes y adultas mayores que no tienen servicios educativos, quiere decir que tenemos que pensar seriamente cómo atenderlos. Y bueno, el rol de la política pública como un garante de ese derecho a la educación. Hay en el documento también una preocupación central por la inclusión y la equidad, que esto es algo que viene del PEN al 2021, es algo que se rescata y se mantiene, porque lamentablemente, a pesar de que hemos avanzado en muchas cosas, no llegamos todavía a cortar las brechas existentes en tantas dimensiones. Una preocupación por el desarrollo integral de las personas, ¿no? Nos interesa salir bien bueno, más que en pruebas, digamos, tener buenas competencias de comprensión lectora, de matemáticas, sí, pero nos interesa la integralidad, nos interesa el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, ¿no? Espiritual en el sentido más amplio de la palabra, no necesariamente como algo religioso, pero sí como algo que tiene que ver con esa necesidad de trascendencia de las personas, ¿no? Y bueno, la ciudadanía plena como esta aspiración de todas las personas, que es este foco que ya expliqué que está en el título, ¿no? Todo esto requiere cambios en las personas y requiere cambios en el sistema educativo, ¿no? Siempre está esta tensión que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Llamemos primero a las personas, pues el sistema, o primero el sistema, las personas, probablemente tengan que ser esfuerzos paralelos en los dos sentidos. Y requiere un enfoque multisectorial. Por eso decía, esto no es un documento que le habla solo a las escuelas, ni que le habla solo a las escuelas de educación básica, ni que le habla al Ministerio de Educación. Es un documento que está poniendo en la mesa que lo educativo nos concierne a todos, a todas. Y en ese sentido es un llamado más amplio. Estos son los principales componentes del documento.
Pero además de estos componentes, el documento también tiene unos cuadros que yo invito a revisar, que en muchos casos tienen algunas preguntas, desarrolla algunos aspectos que a veces han sido difíciles de expresar luego en estas orientaciones. Pero bueno, los elementos son los siguientes, ¿no? Tiene una visión, que es esta imagen de las personas luego de pasar por una experiencia educativa al 2036. Tiene 4 propósitos que son como las grandes intencionalidades, es decir, hacia dónde debemos mover los esfuerzos para lograr esta visión, y se han planteado estos 4 que han sido producto de muchas discusiones. En el tiempo que íbamos a los encuentros macrorregionales se planteaban solo 3, y luego Vida Ciudadana se desprendió en equidad e inclusión, y la idea del bienestar socioemocional se dio con mucha fuerza en varias regiones también, ¿no? Estas intencionalidades entonces nos señalan hacia dónde hay que apuntar. Luego están 10 orientaciones estratégicas que se refieren a esos cambios que hay que dar. 4 de estas orientaciones dirigidas a actores en particular, a las familias, directivos, docentes y la sociedad, y 6 vinculadas con el sistema para cerrar brechas, para validar trayectorias de aprendizaje, no solamente hablar de certificados o de culminar etapas determinadas, sino de validar trayectorias, de valorar la autonomía institucional como una condición fundamental para que se generen muchos cambios al interior de la propia institución y de las personas, financiamiento con equidad y eficacia, optimizar la gestión estatal y reconocer y alentar la investigación y la innovación. Voy a detenerme después un poquito en cada una de estas. Y finalmente, 5 impulsores de cambio, que pretenden ser aquellos aspectos que se han considerado que hay que mover con más fuerza. Es decir, si se mueven estas cosas, podrían moverse otras piezas en este gran sistema que a pesar de que pueda parecer mi metáfora como algo mecánico, termina siendo más bien un sistema vivo, complejo, que no es tan lineal y tan fácil de seguir la ruta, ¿no? No es que yo mueva acá la piecita toda la máquina va a empezar a funcionar igual, pero sí son movimientos que le pueden dar fuerza a todos estos cambios, ¿no? Primero, concebir la acción educativa desde las personas. Es decir, no tenemos que estar pensando en que los procesos tienen que estar bien hechos, sino que las personas tienen que recibir el servicio de calidad, ¿no? Y que para eso hay que generar sistemas y organizarnos, pero el centro tienen que ser las personas. La segunda idea, que tiene que ver con la autonomía de la institución, como decía, es aquella condición que va a permitir poner en el centro a las instituciones y a las instancias de gestión o al ministerio alrededor, ¿no? Fortalecer el carácter público de la educación, que significa 2 cosas. Por un lado, fortalecer la educación estatal, pero también asumir que las instituciones privadas tienen que tener las finalidades públicas por delante de las finalidades privadas. Y eso es algo en lo que tenemos que ponernos más de acuerdo. Sin duda, hablamos de más montos, ¿no? Necesitamos un mayor gasto, pero la propuesta en el PEN es que este gasto tiene que partir de un cálculo más específico de cuánto cuesta el servicio educativo. Decir de frente 6% del PBI tiene 2 problemas. Primero, que ya parte de un porcentaje que es comparativo de repente a otros países o respecto de otros sectores, etc. Y lo segundo es que depende del PBI. Si el PBI baja, vamos a tener menos cantidad. Pero además, la apuesta es a que ese porcentaje debe conseguirse luego de saber cuánto cuesta un servicio educativo en cada uno de los departamentos. No cuesta lo mismo la educación en Lima que la educación en Ucayali, que la educación en Puno, ni en zonas rurales que en zonas urbanas. Hay que hacer esos cálculos específicos, ¿no? Y finalmente, bueno, algo que sí la pandemia puso muy, muy claramente como una prioridad es el uso
universal e intensivo de los medios digitales, ¿no? No solo para mejorar la experiencia educativa de las personas de aprendizaje, sino también para tener bases de datos más claras, para comunicarnos, para identificar mejor, interrelacionarnos como un sistema tan grande como es el peruano a nivel educativo, ¿no? Esos son entonces los elementos del PEN, y voy a ir pasando poco a poco por cada uno de ellos. No me voy a demorar mucho, estoy tratando de ver la hora. Me avisas, por favor, Alonso, como cuando me falten 5 minutos para no pasarme, por favor. Tenemos aquí la visión, ¿no? Que les decía que es esa imagen de las personas luego de una experiencia educativa. Dice, todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad. Esta idea de la autonomía tiene que ver con este juego entre la libertad para tomar decisiones, pero la responsabilidad de rendir cuentas, para construir proyectos personales y colectivos. También es una dualidad que está constante en el documento. No se trata del desarrollo de los talentos individuales, pero mirado en una comunidad, en una colectividad, en un país. Conviviendo, dialogando, intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Esta es la imagen que quisiéramos y que se ha proyectado en este documento después, como les digo, de tantas idas y venidas y tantos aportes que ha habido, ¿no? Y estas intencionalidades hacia las cuales hay que mover nuestros esfuerzos y nuestras energías, que son estas 4, tienen que ver primero con la vida ciudadana, es decir, entender que la educación contribuye a que vivamos de manera justa, libre, ejerciendo nuestros derechos y nuestros deberes, en una colectividad donde prime la confianza. Justamente acá hay un reto de generar mayor confianza entre las personas para que esta convivencia sea más saludable. Una segunda intencionalidad es la equidad y la inclusión, es decir, que la educación valore la diversidad en todas sus formas, elimine toda forma de discriminación, garantice esta igualdad de oportunidades y que haya una mirada particular a quienes están más lejos, ¿no? No fijarnos en quienes están más cerca de lograr las cosas, sino al contrario, y volcar nuestros esfuerzos hacia ellos. Un tercer propósito es el del bienestar socioemocional. Y aquí no es que lo socioemocional sea lo único importante, porque hemos dicho que la idea es valorar la educación integral, pero sí se ha visto como un factor que desencadena también el bienestar de otros aspectos de las personas. Y el bienestar socioemocional tiene que ver con conocernos, valorarnos, autorregular nuestras emociones y comportamientos, establecer vínculos y relaciones sanas con las otras personas, poder expresar con claridad nuestros puntos de vista, aún en la discrepancia, sin pelear, sin discutir, sin ir a extremos, buscar puntos de encuentro. Este es un gran desafío y de nuevo la pandemia también nos ha relevado como un aspecto fundamental en el desarrollo de los chicos, pero también de los adultos. Y bueno, el último propósito, que es el que normalmente siempre se vincula a la educación, o sea, ¿para qué nos educamos? Bueno, para nuestra mayor productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, que se ha recogido claramente. Quizás lo de sostenibilidad también es un aspecto claramente importante, y que además ayuda a mirar este límite, ¿no?, de la productividad, pero cuidando el planeta, cuidando los recursos que tenemos. Les señalaba que estos eran los 10 orientaciones, ya no me voy a detener mucho en algunas, simplemente señalar que, por ejemplo, cuando en el PEN se habla de docentes y directivos, se refiere a docentes y directivos de educación básica y de educación superior, ¿no? No es solamente educación básica. Otro aspecto importante es que se ha planteado una orientación para las familias, que es uno de los actores fundamentales con los que hay que articular más, a quienes hay que mirar mucho más de cerca.
Y también esta cuarta orientación vinculada con la sociedad, en el PEN al 2021 había un objetivo 6, que hacía un llamado a la sociedad educadora. En este PEN al 2036 hay un llamado a la sociedad educadora en todo el documento, pero también se están diciendo cosas muy específicas para los medios de comunicación, para las empresas, para distintos actores de la sociedad civil, ¿no? Y en estas orientaciones también hay unos aspectos sobre lo que el Estado tiene que hacer para que estos actores hagan lo que se les está pidiendo que hagan. Con relación a estas 6 orientaciones más centradas en el sistema y cómo debe cambiar, quizás señalar en el caso de la orientación 6, que se está poniendo un foco en cómo hacer para que las personas que vayan atravesando las distintas trayectorias educativas puedan establecer puentes, no se trunquen sus posibilidades en un nivel educativo, hayan más oportunidades de certificaciones fuera de los sistemas, que éstas conversen con el sistema formal. Hay muchas reflexiones que se tienen que hacer aquí, y bueno, también lo que señalé ya de la autonomía, del financiamiento, de la gestión estatal para que sea más eficiente y sea dé también mejores condiciones para muchas de las cosas que se quieren lograr, ¿no? Acá de nuevo están los impulsores de cambio, que no voy a detener mucho porque ya los planteé, pero que para recordar son foco en las personas, garantizar la autonomía de las instituciones, fortalecer el carácter público de la educación, incrementar el financiamiento público para que sea suficiente, pero con estos criterios de mejor asignación específica de los recursos, y uso intensivo e universal de las tecnologías digitales, ¿no? Y bueno, he colocado acá un par de preguntas que quizás puedan ser útiles para este espacio y para ustedes, que vienen de unas reflexiones que se tuvieron en la red Quipus, a la que pertenecen 10 instituciones, tanto institutos pedagógicos como facultades de educación, que quizás pueden ayudar, ¿no? Y que elegí 2 que salieron en esa reunión. Una es, ¿qué rol deben asumir las universidades e instituciones de educación superior en la formación de docentes, conocedores de la importancia del proyecto educativo nacional a largo plazo, ¿no? Y ahí la reflexión que yo les proponía era que las instituciones de educación superior deberían ser promotores de discusiones y de articulación, ¿no? Tanto al interior en el caso de ustedes, de una facultad de educación que forma futuros docentes, como de las reflexiones que hay que tener en la facultad de educación y en otras facultades. Hay ciertos conceptos que se plantean en el PEN, como la ciudadanía, que le estamos llamando ciudadanía, que le llamamos Estado de Derecho, que le llamamos funciones públicas de la educación. Este llamado a la sociedad educadora tiene mucho que ver con no solo lo que se discuta al interior de la facultad, sino cómo se compartan estas discusiones con otras áreas del conocimiento, con otros profesionales, que permitan involucrar a más gente en la reflexión de lo educativo, ¿no? Entonces, esa es una primera invitación. Y luego hicieron una pregunta que también la comparto, que decía de qué manera los planteamientos que señala el PEN deben atravesar la formación inicial docente, o sea, de los futuros educadores, que se brinda en las facultades y programas de posgrado en las escuelas e institutos, ¿no? Y hay varias cosas, ¿no? Una cosa que está relevando el PEN en materia específica de los docentes es la priorización de la formación inicial, ¿no? Para la educación básica y orientarla al desarrollo socioemocional. No porque lo socioemocional de nuevo sea lo único que importe, sino porque se está convirtiendo en un eje fundamental para poder desplegar otras capacidades y acompañar en otros aspectos a las personas, ¿no? Hay esta
concepto de disciplina, ¿no? Que yo siempre pienso cómo lo estamos entendiendo. La disciplina es aquello que se ejerce de afuera hacia adentro o tiene que ver justamente con la autonomía, ¿no? Queremos personas autónomas, necesitamos profesores autónomos, estudiantes autónomos. También hay un desafío, creo, a mirar la diversidad como ese escenario regular al que cualquier docente se va a enfrentar. La diversidad no solamente existe en una escuela multigrado, en una zona rural del país. La diversidad existe en cualquiera de las escuelas y eso es algo que probablemente está a veces colocado como una excepción o como algo que hay que atender de manera particular cuando en realidad debería ser una normalidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego, otro desafío es articular esa primera etapa formativa, ¿no? Formación inicial o pregrado, con una etapa de inducción y con la formación en servicio o la formación continua, ¿no? Que es algo que también se plantea en el documento y que aquí hay mucho que pensar, ¿no? Porque la formación continua dentro de las escuelas debería estar vinculada con esta vida institucional donde hay autonomía, donde hay trabajo colegiado, donde las personas van construyendo un proyecto común, ¿no? Que está justamente puesto en este tercer punto. Y también yo creo que hay un desafío para pensar en las necesidades formativas de jóvenes, adultos y adultos mayores, y quiénes son las personas que van a acompañar sus procesos formativos, ¿no? Cómo se van a formar, qué características deberían tener. Esto es algo que ha trabajado mucho la educación comunitaria, ¿no? Pero que debería, y también en las empresas, cuando se generan las universidades corporativas, etcétera, seguro otros esfuerzos, pero esto hay que mirarlo de manera más amplia. Esa es un poco la invitación desde el documento, ¿no? María Luisa, ya nos están quedando los 5 minutos. Perfecto. Entonces voy terminando, gracias Alonso, con esta última diapositiva que en general, no sé, a mí me parecía interesante, la compartí con un grupo de personas que no están vinculadas al mundo educativo, ¿no? ¿Por qué leer el PEN al 2036, ¿no? Una primera idea es que justamente lo que he venido diciendo, lo educativo no tiene que ver solamente con lo que ocurre en el aula, en un instituto, en la universidad, o exclusivamente con niños, adolescentes y jóvenes, sino que nos toca a todas las personas. Una segunda idea es que esto se trata de una política de Estado, no es una política de gobierno, es decir, nos plantea una mirada a largo plazo. En un país tan inmediatista como el nuestro y que tenemos a veces que sobrevivir en vez de vivir, la idea de largo plazo no está muy instalada, ¿no? Y este es un intento y un esfuerzo por esa mirada sostenida hacia el futuro. Porque recoge las voces de muchas personas, seguramente no de todas, pero sí de bastantes personas, es decir, no es algo que ha hecho el Consejo Nacional en gabinete en poco tiempo, sino que ha supuesto un esfuerzo importante y bueno, ha sido aprobada por decreto supremo. Porque nos corresponde a todas las personas vigilar estas decisiones, o sea, de aquí en adelante, ¿qué es lo que debe pasar? Bueno, debemos estar alertas, debemos seguir poniéndonos de acuerdo sobre estos nortes y también estando vigilantes. El Consejo tiene ese mandato específico y para ello está generando documentos que ya compartiremos con toda la comunidad en la página, donde hay indicadores. El PEN al 2021 no tuvo indicadores, va a tener indicadores a nivel de propósitos y a nivel de orientaciones. Y justamente los indicadores de propósitos convocan a otros sectores, no solamente al Ministerio de Educación. Y finalmente porque contiene algunos aspectos que necesitamos reforzar respecto de cómo ha venido siendo la educación, pero tiene otros aspectos que plantean algunos cambios. Cambios que quizás se han dado ya en algunos lugares, en algunas instituciones, en algunas personas, pero no son cambios todavía comunes, compartidos, y hacia los cuales hay que moverse, ¿no? Entonces, yo me quedo por ahí para recibir más sus preguntas, y tenía un par más, pero bueno, esta es simplemente la página web para que descarguen el proyecto, invitarlos a leerlo por completo, y si deseas, Alonso, ya pasamos a algunas preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, María Luisa. Nos han ido formulando las preguntas por el chat. Voy a formularte alguna de ellas. La primera es, ¿qué debe cambiarse en la sociedad para lograr los propósitos definidos?
Bueno, como decíamos, nosotros proponemos cambios en dos sentidos, ¿no? Cambios en las personas y cambios en los sistemas. Sin duda, cuando uno está en algún cargo público, tiene un cargo de autoridad, tiene más posibilidades de hacer cambios en los sistemas, pero las personas de a pie tienen también la responsabilidad de cambiar día a día algunas cosas. Quizás el gran desafío es que detrás de muchos de estos cambios hay cambios de creencias, cambios de hábitos, cambios de algunos aspectos que sabemos que no son fáciles de cambiar. Yo cuando he trabajado mucho tiempo en procesos de formación docente y queríamos, por ejemplo, hablar de una nueva metodología en clase y entonces mira que habrá el trabajo colaborativo. Claro, uno se pone a pensar cuánto las personas cambian una acción, pero no cambian su creencia. Entonces el trabajo colaborativo, por ejemplo, supone que la gente en un momento haga bulla, que esté desordenada. Pero si yo creo que en el fondo se aprende en silencio, se aprende de manera, digamos, un poco, y de manera aislada o de manera muy personal, no voy a creer que el trabajo colaborativo sea realmente bueno. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso cambie? Probablemente muchas conversaciones con colegas, tengo que estar seguro de que eso funciona, tengo que mirar evidencias, me equivoco, etcétera. O sea, tiene que haber mucho proceso vivo que nos permita ir cambiando algunas prácticas y me he referido exclusivamente a un ejemplo muy pequeño, ¿no? Pero yo creo que también en la medida, en el caso, por ejemplo, de que estemos convencidos de que lo que dice el PEN o muchas de las cosas que dicen tienen sentido, nos ayudan, realmente nos hacen mirar esa imagen de país que queremos, algunas de las cosas nuevas y otras que vienen desde la reforma de los 70s, porque desde ahí viene la mirada de las personas y que no hemos logrado. Hay que hacernos preguntas muy profundas sobre por qué no lo hemos logrado, qué cosa está cambiando. Entonces, yo creo que por ahí, no sé cómo garantizarlo, pero por ahí podemos ir. Uno de los aspectos que mencionaste es el tema, y desde el título de la presentación, en busca de una ciudadanía plena, ¿no? ¿Cómo se entiende la ciudadanía en el PEN? Bueno, por un lado se entiende como esa condición con la que nacemos las personas, de ser parte de un colectivo y de tener derechos y ejercer deberes. Y esto se va, obviamente, esta capacidad se va haciendo realidad en la medida que crecemos. O sea, a los 18 años recién tenemos un DNI para poder ejercer, por ejemplo, nuestro voto en una experiencia electoral. Esa no la podemos tener antes, pero no quiere decir que recién a los 18 años somos ciudadanos. Somos ciudadanos desde que nacemos, ¿no? Eso por un lado. Pero lo otro de la plenitud tiene que ver con que, a pesar de que esto está colocado en las leyes, sabemos que en la realidad eso no se hace carne, ¿no? Decimos que todas las personas tenemos derecho a recibir servicios del Estado. Sí, pero si no hablamos castellano y no me dan el servicio en mi lengua originaria, en el fondo ese derecho no se ejerce. Decimos que tenemos el derecho a la educación, pero si ni el Estado tiene toda la oferta para poder ofrecer el servicio educativo a tantas personas y de calidad, o no todas pueden acceder a un servicio privado porque se necesita pagar, entonces tampoco estamos en el fondo ejerciendo esa ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con el derecho, con asumir que todas las personas somos iguales en eso, en la esencia de lo humano, en la esencia de personas que compartimos una colectividad. Somos súper diferentes en culturas, en origen, en trayectoria, en familias, en fin, tenemos esa diversidad, pero hay una condición fundamental que nos tiene que hacernos vernos como iguales, y eso no existe. En la realidad no nos vemos como iguales, ¿no? Muy bien. Y una pregunta más relacionada al consejo, ¿no? Las personas que se han encargado de elaborar ese proyecto educativo, ¿son residentes de las 3 regiones para que esto pueda ser diversificado y pueda llegar a la realidad educativa de nuestro país? ¿O cómo han logrado que exista esta diversidad? A ver,
de los 25 consejeros que son, como decía, las personas que son designadas por el ministro de Educación como miembros del Consejo, hay 3 personas que vienen de regiones, aunque varios de los consejeros tienen un origen de regiones, ¿no? Hay personas de Piura, de Ica, ¿no? Pero hemos tenido a Walter, por ejemplo, que venía de Tayacaja, Huancavelica, a Teócrito, que es de Tarapoto, y Charo, que trabajó mucho tiempo en el Cusco, ¿no? Eso como los representantes. Pero el proceso de elaboración, o sea, cuando empezamos en el 2017 fue trabajo en gabinete, en la oficina, bueno, no teníamos dinero. Cuando en el 2018 formamos los grupos impulsores, se formó un grupo impulsor por cada departamento. Y en el 2019 ha sido el despliegue a nivel nacional. Hemos hecho 7 encuentros macrorregionales, en 7 regiones, digo macrorregionales porque en cada región venían de otros lugares, ¿no? Porque la hicimos en Ica y venían de Ica, de Ayacucho, ahorita no me acuerdo, pero en 4 o 5 regiones en cada una de ellas, ¿no? Como señalé en la diapositiva de la consulta nacional, hemos hecho jornadas por la educación en todos los departamentos, en todas las provincias, hemos hecho espacios de diálogo, al menos uno en cada departamento. Entonces, esa ha sido la manera en la que hemos recogido, bueno, y la encuesta nacional, ¿no? La encuesta virtual que tuvimos también, en algunos casos cuando no había conectividad, la lograron imprimir y la llevaron a algunos lugares para que la conteste. Muchas gracias. ¿Cómo se aborda el tema de violencia y su atención cuando en la sociedad en la cual vivimos hoy en día hay mucha atención sobre este aspecto de la violencia? ¿Se aborda algo de esa Sí, naturaleza en bueno, el se proyecto? aborda como, sí, un punto de partida que preocupa, sin duda, y justamente se aborda cuando hablamos de las condiciones básicas de una institución educativa, ¿no? Cuando uno dice cómo debe ser básicamente una institución, a veces pensamos en la infraestructura, ¿no? Tiene que tener agua, digamos, las paredes no tienen que caerse, tiene que ser un lugar seguro en ese sentido. Pero justamente lo que estamos diciendo en el PEN es que tiene que ser seguro en el otro sentido también, del tipo de relaciones que se den, sanas, saludables, que cuiden la discriminación, que cuiden la violencia ante las personas. Por eso, digamos que ese problema está relacionado con 2 de los propósitos planteados, el de vida ciudadana y el de bienestar socioemocional, ¿no? Justamente apuntar a que las personas tengamos vínculos más sanos y que tengamos una conciencia más clara de nuestro desarrollo socioemocional, es que nos va a permitir no ir a esos polos en los que solemos a veces comunicarnos en este país, ¿no? O somos muy pasivos, no decimos lo que pensamos, me guardo mi rabia, o somos agresivos, nos vamos a la pelea, ¿no? No vamos a ese punto medio que se le llama asertividad, ¿no? De hablar, de conversar, aunque discrepemos, y de respetar el punto de vista aunque sea distinto. Eso a nivel de nuestros vínculos y personales, pero cuando hablamos de instituciones, la pregunta es, ¿cómo manejamos las normas de las instituciones? ¿Qué cosa se sanciona? ¿Qué cosa no se sanciona? ¿Qué cosa se sanciona pero se deja ahí y no existe un espacio para pensar por qué hicimos mal o dónde estuvo el error, ¿no? ¿Cómo aprendemos como sociedad? Eso en los espacios educativos. Y luego la invitación justamente a otros sectores es para que veamos muchas de estas cosas, no solo desde las instituciones educativas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ya para cerrar la última pregunta, ¿cómo sabremos que vamos caminando hacia la concreción de los propósitos presentados en el Proyecto Educativo Nacional? Sí, señalaba que el Consejo va a trabajar en un observatorio de políticas. El rol que tenemos es de vigilar, custodiar justamente el desarrollo de este proyecto educativo nacional y se están planteando indicadores tanto para los propósitos como para las orientaciones. Entonces, lo que debería suceder es que estos indicadores convoquen no solamente a que el Consejo publique documentos para compartir sobre cómo vamos avanzando, sino que convoque a distintas personas, a mesas técnicas, a espacios de discusión que nos permitan ir mirando si nos estamos acercando a ser una sociedad con mejor bienestar socioemocional, más productiva, más equitativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que nos permita mirar cómo se están dando estos cambios que se han planteado en las orientaciones, ¿no? Muchísimas gracias, María Luisa, por tu tiempo, por esta explicación tan clara. Voy a dar la palabra a Diana Revilla, que decana de la Facultad de Educación, que se encuentra también con nosotros. Gracias, Alonso.
Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, María Luisa. La verdad es que escuchar siempre la presentación del PEN nos invita a nuevas reflexiones, ¿no? Ya lo vengo escuchando varias veces y hay varios puntos que has mencionado que creo que amerita detenerse y verlo con calma, ¿no? Verlo con calma. Y evidentemente el compromiso que tenemos todas las instituciones formadoras por no solo compartir y difundir lo que comprende este proyecto, sino tener muy claro qué implica, ¿no? Hay muchos términos, conceptos que están entrelazados y que creo que es importante que ahora que nos acompañan estudiantes y colegas se den la oportunidad de no solo leerlos, sino tener espacios para dialogar qué significa, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que te hacían de qué ciudadanía plena. Bueno, pues ese es un tema para Sí. que se presta para seguir revisando qué implica, en qué consiste, cómo logramos formar dentro de lo que se busca una ciudadanía plena, ¿no? Y sumado a ello la formación integral y todo lo que queremos lograr con los propósitos que ustedes han planteado en el proyecto, que si bien es difícil adivinar un poco el futuro tan amplio, pero sí dentro de lo que vamos viviendo en ese marco de globalidad y de incertidumbre, pues son principios fundamentales, ¿no? La vida, la equidad, la calidad, el acceso a todos, creo que eso no va a cambiar, o sea, eso siempre van a ser temas que van a estar presentes en la agenda de la educación. Así que muchas gracias al Consejo Nacional, a ti por colaborar nuevamente con nosotros y darle la oportunidad ahora a los de casa escuchar de qué trata el proyecto y que esto sea una invitación para detenernos en la lectura, que no nos asuste esas 180 y tantas páginas que tiene, sino al contrario, que sea una invitación a decir, oh, qué interesante, ¿no? He escuchado sobre esto, me gustaría encontrar un poco más y luego a partir de ahí conversar con mis profesores, conversar con los colegas, incluso en casa, ¿no? Porque un actor es la sociedad, entonces en casa también con la familia, qué significa esta propuesta, ¿no? Este proyecto ya asumido, aprobado para todos nosotros. Así que muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad y seguiremos en contacto con el Consejo Nacional para lo que sea necesario. Gracias, Muchas Diana. gracias. Sí, yo creo que estas reflexiones que se están teniendo en el marco del Bicentenario, que también la universidad está promoviendo, justamente ayudan a entender mucho mejor esto de la ciudadanía plena. Estamos a punto de cumplir 200 años de república, supuestamente de un Estado que debía haber garantizado nuestros derechos, y sin embargo estamos planteando que al 2036 eso debe seguir siendo un reto. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo un reto, no? Entonces yo creo que ahí tienen una oportunidad la misma universidad. Nosotros en el Consejo estamos mirando muchos de los diálogos que se están teniendo en la Católica también para enriquecer la discusión, y como dices, de repente una forma de afrontar el documento es buscar algún tema en particular que a uno le suene más, le interese más, y a partir de ahí empezar a mirar cómo se conecta con los demás, ¿no? Y bueno, nosotros Así igual, es. encantados como consejo, no somos muchos, somos unos cuantos, pero con mucha disposición para seguir conversando cuando se necesite. Muchas gracias a nombre de todos mis colegas y de los estudiantes de la Facultad de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los asistentes, gracias por las preguntas formuladas. Gracias. Nos vemos, buenas noches. Un abrazo, Buenas que estén noches. bien.